excuse me, and what am I doing here? I'm going to lose track here. And But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Saed. Bienvenidos al podcast Hablemos de Estados Unidos. Le doy la bienvenida también a mi compañero Mauricio Roisen, que vamos a estar haciendo este podcast por las siguientes semanas hasta las elecciones de Estados Unidos y tal vez más allá. Sí, Raquel, hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo platicando, de un tema que es tan importante para México, para el mundo, para mucha gente que claramente sus vidas pues se ven involucradas en un proceso electoral pues tan álgido como es el que tenemos cada 4 años en Estados Unidos, y muy emocionado de poder platicar contigo de todo esto. Sí, y ojalá que sea del interés de todos nuestros oyentes, porque vamos a tener entrevistas, vamos a tener audios, vamos a tener diferentes opiniones de diferentes posturas sobre las elecciones. Así que yo creo que va a ser un tema muy interesante para todos ustedes, y sobre todo porque, como dice Mauricio, se trata de que las elecciones en Estados Unidos nos involucran a todos, y México, siendo un país vecino y tan cercano y el principal socio comercial, pues entonces nos va a afectar lo que suceda en los próximos meses. Sí, claro que sí, Raquel. ¿Y qué te parece si empezamos hablando un poquito de cómo llegamos aquí? ¿No? Porque otra vez lo más probable, o bueno, lo que muchos diríamos que es un hecho, pero pues por cosas que vamos a platicar ahorita podría no serlo, vamos a tener a los mismos 2 candidatos que tuvimos hace 4 años. Entonces, ¿qué te parece si empezamos dando un poquito de contexto? Sí, lo más interesante es que son los mismos 2 candidatos del 2020, que los dos son personajes de alto perfil, es decir, la gente no tiene que salir a buscar en Google, ni en inteligencia artificial, ni en ningún lugar de qué se trata ni quiénes son. Ya nos dijeron quiénes son cada uno durante 4 años. Entonces, además de que Biden tiene un perfil de estar en la política por muchísimos años, y Trump ha estado en medios y siempre ha querido estar sobresaliendo para que la gente hable de él. Así que definitivamente es muy interesante lo que sucede en estas elecciones. Se repite lo de hace 4 años. Y bueno, esto es evidente que no vamos a necesitar hablar de quiénes son, sino qué sucede con ellos. Sí, claro, es muy raro, de hecho casi nunca pasa que tengamos unas elecciones donde los 2 candidatos ya estuvieron a cargo, ya fueron presidentes, ¿no? Y algo que también se relaciona con esto, y algo que ha dado mucho de qué hablar, no solo ahorita, sino durante todo el mandato de Biden, es la edad de los mismos candidatos, ¿no? Biden tiene 81 años, está por cumplir 82 en noviembre, lo que significa que tendría 86 años al terminar su segundo término en caso de ganar, ¿no? Y Trump igual, ahorita tiene 78, cumple 79 este mes, y pues por lo mismo tendría 83 años al terminar lo que sería su segundo término. Entonces esto es un tema que ha estado en la boca de todos. Sí, es muy interesante porque los dos tienen una forma de promoverse, que eso es una cosa muy importante. Trump lo hace a través de los medios de comunicación de derecha, como Fox News y todos estos nuevos medios que son no solo de derecha, sino van más allá de la derecha. Y además pone enfrente de todo, por ejemplo, a su nuera, que es ahora la presidenta del Partido Republicano, o copresidenta del Partido Republicano, y está también siempre en los medios y siempre tiene algo que decir, y eso le ayuda. Además, la forma tan elocuente que lo hace a través de las redes sociales es una forma en que la gente lo sigue, y además de que tiene muchos seguidores. Y por el otro lado, Biden tiene lo que le llaman en inglés el bully pulpit, es decir, desde su presidencia o su administración, su trabajo cotidiano puede estar haciendo campaña, y esto también lo lleva a que la gente esté muy enganchada con lo que está diciendo, aparte de todas otras figuras importantes, y muchos de ellos son celebridades, artistas, actores, que sí seguramente lo están apoyando y están saliendo a decir hay que irnos por este lado.
Sí, bueno, y recordar que las elecciones de 2020 no fueron nada más un trámite, no fue algo simplemente pues unos comicios normales donde la gente salió a votar, regresó a sus casas en la noche del mismo martes. Ya sabíamos quién ganó y pues todo siguió su curso normal, ¿no? Como suele ser en el resto de las elecciones, no solo de Estados Unidos, del mundo. Recordemos que en 2020 Biden gana con 306 votos electorales contra los 232 de Trump, que fue una elección que se dio en el marco de la pandemia por COVID-19. Entonces esto implicó que se recibieran votos por correo en un ritmo en el que nunca se habían recibido antes y probablemente nunca se vuelva a recibir de esa manera, y que pues eso lleva a una narrativa de fraude y de desconfianza por parte de los republicanos, obviamente alimentada por Trump, de la que se siguen agarrando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hay una buena parte de la población en Estados Unidos que cree que las últimas elecciones no fueron legítimas. Y digo, hemos visto consecuencias directas de eso, como lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero son narrativas que siguen presentes en esta nueva elección, ¿no? Yo creo que también hay que tomar en cuenta lo peligroso que es esto que sucedió el 6 de enero y lo que sucedió incluso previo, porque hay evidencias de cosas que sucedieron, de las que se hablaron en la Casa Blanca cuando él era presidente, y que se estaba como fraguando cómo hacer para que las elecciones les favorecieran a ellos, a pesar de que las elecciones ya se habían realizado. Y lo que preocupa hoy en día es que en ese momento vimos cómo asaltaron al Capitolio, que tenían armas, que la gente de seguridad no tenía nada que hacer por la cantidad de gente que había y lo armados que estaban. Y lo que puede suceder en este año, yo creo que ya es muchísimo mayor, porque la gente está lista para que suceda algo mucho peor. Entonces, bueno, no queremos ser pesimistas, pero hay que estar al pendiente. Sí, claro, digo, ojalá fueran unas elecciones tranquilas. Pues eso, lo que son las elecciones generalmente, digo, hemos visto que en el mundo cada vez más los resultados electorales parecen no ser tan aceptados. Y digo, es síntoma de una guerra cultural que le llaman en Estados Unidos, ¿no? Donde sí tenemos un país polarizado claramente. Sí. Que bueno, eso nos lleva un poco a dónde estamos hoy parados. ¿Te parece si hablamos un poquito de números, de encuestas, de cómo están hoy? Sí, por favor. Bueno, hoy en la última revisión, que fue hace un par de horas, todo esto lo consulté en el sitio de 538, que para quienes no lo conozcan son quienes se encargan, o bueno, han sido los más exactos haciendo predicciones electorales en Estados Unidos en los últimos tiempos. El promedio nacional de encuestas arroja que el 41% de los votantes en este momento votarían por Donald Trump, el 40% por Joe Biden, un 9% que me parece alto por Kennedy, y que el 56.5% del electorado desaprueba el trabajo de Joe Biden como presidente, que es el porcentaje de desaprobación en promedio más alto desde julio de 2022. 538 le da el triunfo a Trump en 50 de cada 100 escenarios, mientras a Biden le da 49 de cada 100 triunfos. Sí. Entonces estamos hablando de una elección verdaderamente pareja. Sí, es muy interesante, y bueno, si nuestros oyentes no conocen el sistema electoral de Estados Unidos, hay que recordar que ellos no eligen a un presidente por el voto popular, es decir, el que tenga más votos es el que gana, sino el que tenga más votos en los estados y cuánto cuenta cada estado. Entonces, eso es algo que vienen arrastrando desde la historia de cómo se funda Estados Unidos para que cada estado tenga algo que decir. Y esto es lo que ha resultado en un tema de que en el año en que ganó Trump, él no obtuvo el voto popular. No. De hecho, obtuvo 3 millones menos que Hillary Clinton y sin embargo ganó las elecciones. En el caso de George Bush en el año 2000, también obtuvo menos en el voto popular, pero ganó por una situación en Florida que algún día de la historia la van a resolver, pero definitivamente no tuvo el voto popular. Entonces, bueno, este es el escenario ahora, y lo que importa ahora no es enfocarnos en cómo son las elecciones a nivel general, sino a nivel de los estados que pueden darle la victoria a uno o a otro. Y en este caso hablamos de California, que está decidido, o Nueva York, o Texas, o tal vez cualquiera de los estados de la mitad, como por ejemplo Nebraska o Kansas, que seguramente ganará Trump ahí, y en los otros que mencioné ganaría Biden, ¿no? Sí, claro, por eso el estudio electoral de Estados Unidos es tan
complicado porque uno no estudia la campaña nacional, digamos. Sabemos que hay estados como California, como Texas, donde habrá muy pocos eventos de campaña, a pesar de que son los 2 estados más poblados de Estados Unidos, donde sí lo podemos esperar. Exacto. En los famosos estados columpio, ¿no? Los swing states, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Minnesota. Ahí es a donde se hace esta contienda. Mencionas lo del voto popular y sí, es muy interesante que desde 1992, cuando sube Clinton por primera vez al poder, los republicanos han ganado el voto popular solo en 2004, que fue el segundo término de Bush. Entonces, y eso después del 9/11. Claro, cuando se volvió más popular. Ajá, el país estaba como en este rally detrás de él, con las operaciones militares en Medio Oriente y demás. La única vez que han ganado, y aún así, pues Bush ya fue presidente, Trump ya fue presidente, no sabemos qué va a pasar esta vez. Entonces, a lo largo de este programa ya iremos platicando con más detalle de estas particularidades del sistema electoral estadounidense. Digo, cabe aclarar además que en 2020 Trump y Biden se convirtieron los dos en los 2 candidatos presidenciales más votados de todos los tiempos por el nivel de participación electoral. Sí. Estaban muy energizados, ¿no? Sí. Debido a las controversias y también al discurso de Trump. Entonces, bueno, los seguidores de Biden tenían también que ponerse las pilas, como decimos los mexicanos, para irse a votar, ¿no? Claro que sí. Sí. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de este tema que ha estado en la boca de todos los medios, tanto de izquierda, derecha, ultraderecha, etcétera, etcétera, que son los juicios que hemos tenido este último mes en Estados Unidos? Juicio a Trump, juicio a Hunter Biden también, el hijo del presidente Biden. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando con el primero, que fue el juicio a Trump en Nueva York? Sí, bueno, vamos a poner el contexto. Y es que Trump está acusado de 4 juicios que son criminales, aparte de otros 2 que son civiles, pero en el tema criminal tiene 4 y de alguna manera están relacionados con las elecciones. El primer juicio criminal se trata del dinero que él dio a una actriz de cine porno para que no dijera que habían tenido esta relación y con esto salvar la elección del 2016. Y esto lo hizo a través de mover unos dineros que parecieran como que se estaban asignando para otras cosas y por lo tanto era un asunto criminal. El segundo del que estamos hablando es el del 6 de enero, de que ya mencionamos hace unos minutos, y se trata de que si fue que Trump intervino o fue la forma en que él incitó a sus seguidores a que asaltaran el Capitolio, lo cual sería un crimen federal, y para esto se asignó a un procurador que está a cargo de esto. Y en conjunto con esto, el mismo procurador o fiscal, mejor lo vamos a llamar fiscal, está asignado para el otro juicio, que también es federal, y es con respecto a haberse llevado los papeles que le pertenecían al Estado, o sea, al país, y se los llevó a su casa en Florida. Claro. Y esto era también un crimen donde intervino incluso el FBI. Por el otro lado tenemos el otro juicio, y es en el único juicio que si él llegara a ganar las elecciones, en ese no se puede perdonar, y se trata del juicio en Georgia, donde él, con una evidencia muy clara, le pide al secretario de Estado del Estado que le encuentre 11,000 votos para que le favorezcan a él. Claro. O sea, que quería que hiciera un fraude electoral. El asunto es que tal vez estos juicios, los 3 que siguen, no se van a llevar sino hasta después de las elecciones. Así sí, que vamos claro. a ver. Estos juicios, digo, el de Georgia me parece quizá el más relevante, porque, bueno, todos escuchamos el audio, ¿no? Que le dice justo a Raffensperger, sí. Encuéntrame 11,000 votos. Entonces, eso es muy relevante, digo, en términos ya más oficiales. Lo encontraron culpable a 34 cargos por falsificación de datos fiscales, donde le paga a esta actriz para que no saliera a decir durante la campaña de 2016 que tuvieron esta relación. Bueno, ¿qué te parece si ahorita nos vamos al de Hunter Biden? Después hablamos un poquito de qué implicaciones tiene cada uno para ambos candidatos. Sí, en el caso de Hunter Biden estuvo participando como consejero en Burisma, que es la
empresa de hidrocarburos en Ucrania. Entonces los republicanos estaban tratando de embarrar de la misma manera al papá. Pero bueno, tú platícanos ahora. Sí, bueno, Hunter Biden siempre ha tenido problemas, ¿no? Siempre ha sido una figura problemática para el presidente. Es, digamos, una persona complicada, claramente. Digo, en 2020, durante la elección también le estaban haciendo todas estas narrativas a Hunter Biden. Lo que sí es que, bueno, sabemos que ha tenido problemas con las drogas por mucho tiempo, pero sí es una realidad que él no es el candidato a presidente, ¿no? Es su papá. Y al final del día, rara vez tienen apariciones públicas juntos, Biden y él. No es una figura pública, digamos. Bueno, lo encuentran culpable de ocultar sus adicciones a las drogas al momento de comprar un arma, cosa que es un crimen federal, que ya fue encontrado culpable, pero no es algo que pueda implicar necesariamente a Joe Biden, como los republicanos han intentado que sea el tema de los negocios en Ucrania. También, yéndonos a los números un poquitín, el 76% de los votantes tienen cierto awareness o cierta noción del juicio de Trump, mientras solo el 62% de los votantes tienen esta misma noción o están enterados de que está pasando el juicio de Biden. Y al mismo tiempo, el 54% del electorado, y digo, esta encuesta es un poquito complicada de entender porque le preguntan a todos los votantes, esta segunda encuesta de la que voy a hablar, y no lo segmentan, digamos, por votantes registrados como demócratas o republicanos. El 54% de la gente dice que el veredicto de Trump no va a afectar su voto. Esto puede ser un 54% de personas que ya iban a votar por Trump, o a lo mejor una parte que sabía que igual no iba a votar por Trump, pero el 50% dice que el veredicto de Trump no va a influenciar su voto, mientras el 64% dice que el veredicto de Hunter Biden no va a influenciar su voto. Yo también he estado al pendiente de algunas encuestas que tienen que ver con los grupos a estos grupos focales, que los lleva a cabo una encuestadora bastante interesante, y lo que hicieron ellos fue que seleccionaron a un grupo de gente que se declaraba a favor de Trump, pero no por convicción tan total, sino porque les había gustado, etcétera, ¿no? Y esto fue a partir de que comienza la campaña del 2024. Los llama otra vez después del juicio de Trump y dicen que ya no estarían dispuestos a votar por él. Entonces, sé que los focus groups no son una forma tan clara de demostrar cómo son las encuestas. Sin embargo, creo que son importantes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, un poquito partiendo ya más desde un análisis, digamos, de cómo se conforman las bases de votantes de ambos candidatos. Sí, es claro que los dos tienen unas bases muy energizadas, que son muy leales, sí, que son su voto duro, que no los van a abandonar. Pero creo que justo por cómo está configurado el sistema electoral estadounidense, mucho de la campaña se trata de apelar a esta pequeña área gris, digamos, del electorado, donde no están tan casados con la idea de ninguno de los dos candidatos, y creo que este juicio de Trump y sobre todo los que vienen sí podrían afectarlo más con estos votantes quizá un poco más moderados, quizá que ellos les llaman rhinos, ¿no? Que son los republicanos un poco más, digamos, moderados, sí, que no están tan casados con el trumpismo y que no les molestaría quizá votar por Biden para evitar que volviera a ganar, sí, Trump, ¿no? Ahora, nada más para puntualizar, el término rhino lo hizo Trump y quiere decir, son las siglas de Republicans in name only. Y entonces sí, él cuando quiere atacar a estos republicanos que no lo apoyan, le dicen, he's a rhino, o sea, es un rhino. Lo que hay que estar al pendiente de que no sean unas definiciones tampoco tan contundentes para eso, porque son inventadas. Son inventadas, sino no es un concepto, digamos, que sí existe. Ahora, ¿cómo reaccionaron ambos candidatos a estos veredictos? Bueno, Trump al salir del juicio le dijo a los medios, todos sabemos que este fue un juicio arreglado, que fue una desgracia, que sabemos que el veredicto real lo va a determinar la gente el 5 de noviembre, el día de la elección, y que la gente sabe lo que en realidad pasó. Del otro lado, Biden dice, yo estaré de acuerdo con la decisión del jurado, refiriéndose a su hijo, claro está, y no le voy a otorgar un perdón o
digamos. With regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision. I will do that, and I will not pardon him. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. ¿Sabes qué me parece interesante, Mauricio? Que cómo lo trata cada uno de los dos candidatos. Aquí estamos hablando de a Trump, que le acabaron de darle un veredicto de culpabilidad en 34 casos del mismo juicio. Y tenemos al hijo de Biden, que tiene también un veredicto de culpabilidad en 3 casos del mismo juicio. Y sin embargo, ¿cómo lo toma cada uno de los dos? Yo supongo que para Biden debe ser muy doloroso ver Sí, que claro. su hijo está resultando culpable y que puede tener a lo mejor una sentencia de 25 años, no sabemos. Y por el otro lado tenemos a Trump, que por ser presidente a lo mejor va a tener algunas cosas que lo beneficien, como por ejemplo que a lo mejor no vaya a la cárcel, que esté en la casa, no sé, una serie de cosas. Y sin embargo, Trump condena al sistema de justicia y por el otro lado Biden reconoce al sistema de justicia. Esas son las, digamos, no quiero decir mentalidades, es una palabra muy simple, pero sí han sido siempre las narrativas que han tenido los dos a lo largo de sus carreras políticas, sobre todo en los últimos años, donde ya han contendido por el cargo mayor, de la relación que tienen ellos con las instituciones, ¿no? Sí. La relación que ha tenido Biden con las instituciones durante su mandato y la relación que tuvo Trump con las instituciones, y no solo las de Estados Unidos, las del mundo durante Claro. su mandato, que son dos maneras de gobernar muy diferentes. Claro, claro. Ya vimos que lo primero que quería hacer Trump cuando entró en su administración era salirse de la OTAN. O sea, si Estados Unidos se sale de la OTAN ya no sirve para nada. Claro. O, por ejemplo, salirse del Acuerdo de París y todas estas cosas que vimos. De la OMS. Claro. Entonces vemos que Biden no. Lo primero que hizo Biden fue regresarse al Acuerdo de París y tomar las riendas de los aliados, ¿no? Los aliados que siempre han estado con él. Así que veremos cómo funciona más adelante la relación con las instituciones. Yo pienso que si gana Trump se va a salir de muchas instituciones, sobre todo de corte internacional. Sí. No sé qué suceda con la renegociación del tratado del TEMEC que conocemos, Sí. porque se tiene que hacer eso el año próximo. No lo sé, pero sí sabemos que Trump tiene una idea más aislacionista de qué debe de ser Estados Unidos, y por eso también otro de sus slogans es America First. Sí, claro. Y digo, esto se da en un momento álgido a nivel mundial geopolítico, que ya platicaremos con más calma en otros capítulos seguramente, pero guerra en Medio Oriente, guerra en Europa, y tienen una manera muy diferente de interactuar con el mundo a nivel política exterior, a nivel sistema de creencias, estos dos personajes, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa de la que me gustaría platicar es de lo que se está hablando ahora en los medios, sobre todo de Estados Unidos, donde Biden se ve un poco más paralizado en su forma de actuar, se ve como que nunca entra las palabras, se ve como que se queda medio dormido, como que se cae. Y entonces a los medios de derecha les preocupa mucho esto y lo utilizan como un arma muy, muy clara para decir, bueno, él no está apto para tomar las riendas del país en los próximos 4 años, y por lo tanto vean ustedes, y entonces todos estos calificativos que utilizan. Y por el otro lado tenemos a un Trump que se comporta de otra forma bastante inhabitual, digamos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto regresa un poco a lo que hablábamos al principio. Quien sea de los dos será el presidente más viejo de la historia, ¿no? Cuando Así acabe su mandato. Entonces sí, digo, las imágenes que salen a la luz hace un par de días de
de todos bailando, de Kamala Harris bailando, y Biden se ve como que se queda congelado Sí. en lugar. Sí, Y- casi parecía una imagen de inteligencia artificial, Sí, ¿no? sí, paralizado el señor. Y esto preocupa a los votantes. Digo, claro que los medios de derecha usan esta narrativa como para decir exacto lo que tú dices, que no es apto para gobernar. Trump también tiene sus momentos, digamos, donde se le nota la edad. Los ha tenido más y más en los rallies recientemente. Ya no son los rallies de 2015, donde encuentra cada palabra y cada insulto y cada calificativo para cada cosa que se le viene a la mente. Ya no son esos rallies. Entonces, sí, la edad será algo determinante en el resto de la elección. Yo creo que si le preguntas al estadounidense promedio qué es la primera palabra que se le viene a la cabeza al ver a Biden, te va a decir old, viejo, Sí. ¿no? Claro, porque además es lo que han estado repitiendo los medios. Sí, sí, Pero también lo hemos visto en las imágenes. sí. Algunas personas me han preguntado qué sucedería si definitivamente se ve como que no puede llegar. Tenemos el precedente de que en 1968 se determinó a otro candidato del que iba ganando en las elecciones demócratas en Chicago, y fue otro candidato y al final de cuentas ganó Richard Nixon, pero sí hay esa posibilidad, porque mucha gente se preocupa, ¿no? Sin embargo, ¿a quién nombraría, no? Si nombran a alguien antes de la convención, podrían cambiar tal vez al candidato y por una forma de convencimiento que votaran los delegados ahí. Sin embargo, si fuera después, tal vez tendrían que nombrar a Kamala Harris. Sí, claro. Y yo creo que los demócratas en conjunto no estarían tan convencidos porque ella no ha logrado subir su perfil de la manera que quisiera. No, claro, durante los últimos 4 años Kamala Harris no ha sido, digamos, es la vicepresidenta de Estados Unidos. Claro que es una persona relevante, que tiene poder, todo, pero no ha logrado convertirse como en esta figura mediática que a lo mejor muchos esperábamos en 2020. Es decir, una mujer negra, asiática, como vicepresidenta de Estados Unidos, muchos pensamos que igual iba a tener un perfil mucho más público del que a lo mejor tuvo durante esta administración. Entonces sí, será relevante. Digo, hay algunos personajes como Gavin Newsom, Sí. Gobernador de California, que tienen un perfil bastante alto. Que además ocupa cualquier oportunidad que tenga para irse a meter y que lo vean. Sí, sí. Sí, o, bueno. o crea cualquier controversia para que véanme. Además Sí. es muy carismático, parece actor de cine, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso decía al principio, es probable que estos dos sean los candidatos, pero nada está escrito en piedra. Y lo mismo puede pasar con Trump, ¿eh? Claro. Porque si no puede gobernar, porque a lo mejor está en la cárcel. Y sí podría gobernar desde la cárcel, pero Pero digamos que no, igual y la ujú, convención republicana dice... puede cambiar al candidato. Sí. Entonces, sí, no, o sea, falta mucho. Nada está escrito en piedra. Falta mucho, pero poco. Exacto, estamos Porque en ese me gustaría limbo. que, no sé, tú tienes ahí los datos del calendario. Sí, bueno, algunas fechas relevantes que se vienen en las próximas semanas. El 27 de junio, en un par de semanitas, vamos a tener el primer debate presidencial por CNN. Digo, es quizá temprano, ¿no? Para tener el primer debate Sí, normalmente presidencial. los hacen después de las convenciones, Claro. pero Biden accedió a hacerlo un poco para exhibir a Trump Sí. de esta manera. Después se viene la sentencia del juicio, bueno, de esto de falsificar datos fiscales para pagarle a la actriz de cine pornográfico de Trump. Se La viene sentencia. el 11 de julio. Van a anunciar, pues, qué va a pasar con Trump, cuál es su castigo, digamos. Ujú. Después se viene la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio y la Convención Nacional Demócrata un mes después, del 19 al 22 de agosto. Sí. Eh, Estamos hablando de un mes y 2 meses. 1 mes y 2 meses. En verdad se pasa rápido, ya lo hemos vivido en otros ciclos. De aquí a que nos demos cuenta ya va a ser el 5 de noviembre, día de las elecciones en Estados Unidos, martes 5 de noviembre. Pues lo que pase en estas siguientes semanas sin duda será determinante para ese día, ¿no? El día de las elecciones. Bueno, pues Mauricio, es un gusto estar compartiendo los micrófonos contigo y espero que sea un proyecto lleno de éxitos. Así que, bueno, invitamos a nuestros oyentes a que se sumen y que nos recomienden y que nos promuevan en redes sociales. Igual vamos a estarlos subiendo a redes sociales y, pues, muchísimas gracias. Estaremos hablando de Estados Unidos.
Sí, claro que sí, Raquel, muchas gracias igual por la invitación a sumarme a este proyecto. Y sí, digo, si les gusta este capítulo, si les gustan estos temas, les pedimos por favor que lo compartan en sus redes, que se lo enseñen a personas que crean que le puede gustar y bueno, para poder tener este espacio, ¿no? Para justamente, como dice el nombre, hablar de Estados Unidos, poder darle un poco más de claridad a este proceso que a lo mejor puede resultar confuso para mucha gente por las particularidades del sistema estadounidense, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharnos, a todos quienes nos hayan escuchado. Les recuerdo una vez más, por favor, de hacer llegar este programa a gente que crean que le puede interesar. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué te parece, Raquel? En los controles técnicos tenemos a Miguel Rubiano, así como en la creación de la música. Agradecemos a la Universidad Iberoamericana y al control de salones del Departamento de Comunicación por permitirnos usar sus instalaciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.